Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. Se aprecia una recuperación del precio del petróleo a nivel internacional. Si bien los valores en el mercado no permiten tener una utilidad, las condiciones sin duda van mejorando. Este incremento del valor del hidrocarburo ha dado una primera manifestación, podríamos decir, positiva. Me refiero a la disminución del índice de riesgo país. De alrededor de 1.700 que estuvo a inicios del mes de febrero, a inicios de marzo, ha pasado a 1.034. La deuda que tiene el Ecuador con el exterior y con algunas instancias internas del país estaría muy cerca de los 40.000 millones de dólares. Las cifras y la información tienen mucha opacidad. Los sistemas contables y presentación de cifras, de números, tienen justamente estas sombras que impiden establecer con precisión. Los ingresos fiscales tendrían durante los meses de marzo y abril un respiro pasajero como consecuencia de la recaudación tributaria que se produce por el pago del impuesto a la renta en personas naturales y, por cierto, también en las empresas. El gobierno anunció que se harían ajustes y recortes a la implementación del presupuesto general del Estado para el año en curso. Hasta el momento, este anuncio o esta proclama no se ha concretado. Las expresiones sociales se revelan en la caída de un punto en los índices de empleo, lo cual significa que entraron a la desocupación alrededor de 80.000 personas. El gobierno ha presentado una nueva reforma tributaria que carga con impuestos a los cigarrillos, a los licores y a las bebidas azucaradas. Se menciona también que habrá un recorte a las asignaciones para los gobiernos locales. Todo esto permitiría una recaudación de alrededor de 300 millones de dólares. Eso es lo que ocurre así en panorama general con la economía del momento. Nuestros invitados para hablar sobre este y otros asuntos son los siguientes. Nos acompaña Carlos Mars Carrasco. Él fue, como ustedes recordarán, director del Servicio de Rentas Internas. También nos acompaña Diego Borja. Él fue presidente del Banco Central del Ecuador. Está aquí en el estudio de nuestro canal el ingeniero Carlos Vallejo López. Él fue ministro de Agricultura. Y agradezco la presencia del economista Alfredo Vergara. Él fue superintendente de bancos. Gracias entonces a los señores, a los caballeros que están ahora mismo aquí en el estudio. Dejo expresa constancia que las expresiones que aquí se formulen son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Economista Vergara, voy a empezar con usted, si es tan amable. Algo hemos dicho en la presentación, pero claro, usted tendrá mayores elementos. ¿Cómo está la economía del momento? Adelante, le escuchamos. Ya, gracias por la invitación. Gracias Saludo también, aquí muy a mis gentil. contertulios. A ver, yo como le veo el panorama es extremadamente fácil porque se puede dividir en dos etapas, 2000 al 2006 y del 2007 a esta parte, es decir, pues la etapa previa a este gobierno y la etapa posterior. No es, y no me estoy refiriendo al cambio político, no porque entonces tendría que comparar 4 gobiernos anteriores con uno, no a eso, sino exclusivamente en la parte económica, con la estructura económica del país. Y eso es a lo único que yo me voy a referir, porque es que ese es el tema, además, no hay sí. tiempo Ajá. para entrar en otro Ajá. tipo de sutileza, de cosas un poco secundarias. Ahora, ¿cómo se ve eso? Al Ecuador le ha ido bien en estos 16 primeros años de dolarización, pero le fue mucho mejor en los 6 primeros años.
Pero en los 6 primeros años tampoco se hizo mucho por el país. Sencillamente fue el proceso evolutivo. Pero, ¿y por qué digo que le fue mucho mejor en esa parte? Bueno, mejor, digamos. Porque el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2000 al 2006, según cifras oficiales del Banco Central, fue de 4.8% el crecimiento del Producto Interno Bruto. 4.8% de promedio anual. Desde el 2000 al 2006. Al 2006. Y desde el 2007 al 2015. ¿Cuánto? El promedio ha sido 3.9. Es decir, se redujo casi un 20% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y no me voy a referir que esta reducción se produjo cuando además hubo un incremento inusual en los precios del petróleo. Digo, no me voy a referir porque yo considero que ese incremento en el ingreso también provocó un incremento en el gasto. Así que yo creo que lo uno fue consecuencia del otro. Así como ahora se está produciendo un decremento del gasto, no porque sea política económica, no porque alguien lo haya pedido, no porque las circunstancias así lo exigen. Hay una pausa, Alfredo. No Vamos a seguir, usted va a seguir con su discurso, pero quisiera un poco provocar la participación de sus colegas. Diego. Pero gracias, gracias a usted también, muy amable. Saludo gracias a mis contertulios. Discrepo absoluta y totalmente con lo que acaba de decir el economista Vergara. En los primeros 6 años después del año 2000, el Ecuador estaba literalmente en la olla. Y cuando usted está en la olla, es bastante fácil emprender un crecimiento. ¿Cómo va a ser una buena situación si en el año del 99 al 2000 el Producto Interno Bruto del Ecuador cae casi en 25%? ¿Cómo va a ser una buena situación si en ese periodo los ecuatorianos salen masivamente al exterior, más de 2 millones de personas? ¿Cómo va a ser buena situación si teníamos 40% de ecuatorianos en situación de pobreza? Es decir, ese periodo, que bien lo ha hecho el economista Vergara, de ponerlo a todo en un paquete, es un periodo nefasto, obscuro para el país. Desde el 2000 al 2006. Pero por supuesto, es un periodo terrible en el cual la situación económica y social del país es una situación desastrosa. La forma como entramos en la dolarización quebró a muchísimas empresas, a muchísimas personas. Acordémonos que cuando entramos en dolarización se hizo con una devaluación del 300%. ¿Cuántas personas cayeron en una situación de miseria en el Ecuador? Que tuvieron que hacer una suerte de refugio económico en otros países. Viene luego el gobierno del presidente Correa y ahí tenemos varias etapas. Yo no diría que tenemos una sola. Obviamente tuvo una enorme suerte este periodo por los incrementos enormes del precio del petróleo. Pero si nosotros comparamos términos sociales, inversión social, inversión productiva, es distinto. El problema yo lo encuentro en otro lado, en un lado diferente. ¿Y cuál? Rápido. El problema básico está en que de un tiempo para acá, el modelo de gasto del presidente ya no corresponde con la situación de ingreso que tiene el Ecuador. Ok, una y pausa. ahí necesariamente vamos a tener que hacer modificaciones. Carlos, por favor. Solo para completar lo que acaba de decir en cuanto al 2000 hasta el año 2006, 2000 ¿cierto? 2006. La deuda externa del Ecuador era el 70% del Producto Interno Bruto. Y un país que exportaba seres humanos, un país que exportó 3 millones de seres humanos, que era lo único que creció en exportaciones. Ese era el Ecuador. El Ecuador actual es un Ecuador totalmente diferente y nadie lo puede negar. No podemos analizar la coyuntura de este momento frente a la problemática total que ha vivido el país en estos años de gobierno del presidente Correa. Por un precio del petróleo altísimo. Pero el precio del petróleo porque el presidente Correa rescató el valor del precio del petróleo para el Estado ecuatoriano y no para las compañías petroleras que se llevaban sobre $15, todo el resto para ellos. Cuando el precio del petróleo estaba alto, era una buena negociación. Y para quienes les defendían. Porque el precio del petróleo no comienza en el 2007, comienza en el 2005. Y ahí se llevaban casi $70 las compañías. ¿Usted estaba de acuerdo con esa renegociación? Guardando la inmodestia, quien hizo esa reforma Así es, fui yo, por eso no fue el presidente Correa, y se llamó la Ley 42, que En todo permitía caso, la recuperación en todo del caso, excedente petrolero para el Estado recuperemos- ecuatoriano. Si es que vamos a intervenir, yo también quisiera Sí, ya hacer se va a una sacar. acotación ahí La porque realidad es esa. Ese es el Ecuador actual. ¿Qué le pasa al Ecuador actual? Que vive en el mundo, pues. Y al vivir en el mundo, sufre las consecuencias de una recesión mundial. Y hay 3 factores que sostuvieron la dolarización. Precio del petróleo, 3.500 millones de los migrantes y incremento de las exportaciones en otros sectores. Cae el precio del petróleo y se aprecia el dólar. Nadie quiere tomar en cuenta eso, que es más grave que la caída de la dolarización. ¿Por qué? Porque al apreciarse el dólar
se deprecian y se devalúan las monedas europeas, la rusa, y caen nuestras exportaciones. Claro. Los países que pueden devaluar, que son nuestros vecinos, como Colombia, que devalúa en el 78% el año pasado, compite con nosotros en exportaciones. El grave problema para el país es que si seguimos así, van a seguir cayendo las exportaciones y van a seguir cayendo los ingresos de este país dolarizado, que nadie quiere reconocer que por causa de la dolarización estamos siendo cada vez menos competitivos. Carlos Mars Carrasco. Gracias por permitirme participar en esta polémica. Gracias. Polémica entre 4 ciudadanos que hemos servido a la patria durante más o menos tiempo, pero en este gobierno, en el gobierno del presidente Correa. ¿Los 4 son del periodo de...? Los 4, sí, claro. Unos más tiempo que otros, yo casi 9 años. El momento económico que vive el país, sin duda que es complejo, es difícil, e incluso hay que reconocer que se está extendiendo por bastante tiempo ya, año y medio más o menos de dificultades derivadas fundamentalmente de un entorno macroeconómico internacional desfavorable, en donde los problemas centrales tienen que ver con la caída drástica en el precio del petróleo y con la fuerte apreciación del dólar. No reconocer que esas variables exógenas, externas, están gravitando seriamente sobre la situación económica ecuatoriana, realmente es no hablar en serio, diría yo, o no conocer información, no conocer las cifras, por más opacas que sean, como dice el licenciado Carrión, no son tanto. Yo conozco... Me refiero a la de la deuda. Lo de la deuda no es claro. De la deuda, yo tengo el dato que el peso de la deuda equivale al 33% al mes de enero. ¿Cuánto le debemos a la China? 33% del PIB. Si usted más o menos, país ahora, ¿cuánto le debemos más a la o menos China? 33 mil millones de dólares. Carlos, perdona. Dígame, ¿qué país en el mundo tiene una deuda externa menor al 100% de los desarrollados? Europa, Estados Unidos, Canadá. Alemania. ¿Y quién no le debe a la China? No. Dígame, ¿quién no le debe a la China? ¿Cuánto le debemos a la China? Si ustedes anuncian el país hoy día, ¿cuánto le estamos debiendo a la China? Yo retiro mi calificativo de ¿cuánto opacidad. le deben al resto de países del mundo? Dios, digan cuánto le deben a la China. Yo me comprometo a preguntar ese dato con presión, cuánto se le debe a la China, y por supuesto que sabe. Yo tengo el dato macroeconómico, que es lo que importa. 33 mil millones de dólares es la deuda, de los cuales una parte es deuda interna y otra es deuda externa. ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra? El problema es que tiene razón Carlos en el sentido de que la cifra que maneja el Banco Central como deuda externa del gobierno a una serie de acreedores es esa que está diciendo. El problema con la deuda de China es que hay deuda con el gobierno y hay deuda con empresas públicas. Entonces, no se conoce la realidad de la globalidad de la deuda del Estado, digamos, con China. Y ahí se puede decir que hay una opacidad en el manejo del dato. Perdón la interrupción. Ya, Alfredo, 30 segundos. No, a ver, sobre la deuda. La de la deuda, a ver. exclusivamente la deuda. Miren, en primer lugar, de cifras yo no quisiera hablar, porque son las cifras más opacas, oscuras y escondidas que hay. Dice 33 mil el ingeniero Carrasco, Carlos Mar Carrasco, pero oficialmente, no oficialmente, pero internacionalmente se habla de 40. Nuevamente, no quiero hablar. Lo que sí sé, y esto por obvias confesión del propio presidente de Estado, que es la voz cantante, creo que la única voz cantante en cuestión económica aquí, él ha dicho, él ya lo dijo en el famoso ese debate que hubo, que él va a sacar muy creativamente para poder cubrir los gastos corrientes del país. ¿Y qué se ha hecho desde diciembre del año pasado? Es decir, en esos 3 últimos meses, acudir al de endeudamiento externo. ¿Para qué? Para cubrir gasto corriente. Nueva deuda para cubrir deuda vieja. Eso es, y para eso no tenemos que compararnos ni con China ni con ningún. Esa es la realidad. Independientemente de los... No le dejamos todavía en el periodo 2007-2014, porque esas son las cifras cerradas, todavía no hay el dato definitivo de la tasa de crecimiento del 2015, según se ha dicho, habría sido del 0,4% positivo, pero el promedio 2007-2014 es del 4,7%, no es del 3,9%. Y la tasa de crecimiento promedio de América Latina para el mismo periodo fue 2,9%, y crecer en el promedio que señalaba el economista Vergara en el periodo
al 2006, hay que tomar en cuenta un hecho que ya Diego lo había señalado con claridad, pero además en los años 2003 y 2004, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, hay un crecimiento superior al 7%, 8%, pero hay que recordar que ese año entra en funcionamiento el oleoducto de crudos pesados y el petróleo crece en volumen de producción y el índice del PIB. Encontrar muchas explicaciones de las cifras, pero esas son las cifras. No, pero es importante tomar. Por eso decía, yo no quiero entrar en discutir que a mí produce. Sí me duele, habiendo vivido la historia, que se diga que ese periodo fue mejor. ¿Mejor en qué? De pronto en reducción de pobreza, me hace la pregunta, ahorita le contesto si quiere. La en reducción de la pobreza, igual cifras oficiales, que crecer. Mucho mayor fue la reducción de la pobreza en ese periodo, pero y que conste que yo no tengo por qué defender ese periodo, porque yo no he participado en ninguno de esos gobiernos. Si me permite, aquí también vale la pena tomar en cuenta que cuando estoy en el abismo, subir es relativamente fácil y se sube más rápido. Igualmente, cuando bajo la pobreza de niveles que estaban en el orden del 40 y cerca del 50%, descender la pobreza es bastante más o menos complicado que cuando ya se ha llegado a niveles bajos de pobreza, pero de verdad, el Ecuador que hoy tenemos es totalmente diferente al Ecuador que parece se estaría añorando hoy. Gracias. A ver, 10 segundos porque voy a otro tema ya. Mire, oficialmente la pobreza hasta el 2006 cayó 3.2 en promedio anual. Las causas no las voy a discutir porque no tengo tiempo. Desde el 2007 al 2012, cifras oficiales no tengo, del propio INEC y del CICE, cayó 1.4% anual en el segundo periodo, en el periodo de este gobierno, pero aclarando que tengo solo hasta el 2012. Cayó menos de la mitad de lo que cayó la pobreza en el primer periodo. Las causas vayan. Se habla que en el transcurso del gobierno del presidente Correa se utilizó, se recibió, se tenía alrededor de 270.000 millones de dólares. Bonanza, una riqueza extraordinaria, producto de la renegociación de los contratos petroleros, quizás fruto del aumento del precio internacional, que sí es un hecho absolutamente evidente. El caso es que tuvo esta capacidad y que ahora, de pronto, no tiene para pagar a los proveedores, Carlos, no tiene para pagar a los municipios, no tiene para pagar salarios en algunas entidades, están atrasados. ¿Qué se hicieron con la plata? Cuando no se quiere escuchar, pasa lo que alguna vez el doctor Velasco Ibarra dijo frente a un político en el Ecuador: existe en el país un político sordo al clamor popular. Las explicaciones que acaba de dar Carlos sobre la situación anterior al 2015 del país y lo que le está pasando al país en el 2015-2016 explican lo que pasa internamente. Hay un problema internacional, hay un problema de apreciación del dólar que le perjudica al Ecuador, que antes le benefició y por eso se sostuvo la dolarización, porque se devaluaba el dólar y recibíamos más dólares por nuestras exportaciones. Comienza a apreciarse el dólar, cae el precio del petróleo y hay menos ingresos. Pero los 200.000 millones o lo que sea, usted no camina por las carreteras. Antes teníamos chaquiñanes, hoy tenemos carreteras. ¿Cuánto significa esa inversión en infraestructura? No tengo las cifras. 70.000 millones de dólares. 70.000 millones. Yo le puedo decir, sume las carreteras, sume los hospitales, sume infraestructura, todo eso, infraestructura. Sume los proyectos de propósito múltiple, sube la reconversión y la regeneración de las refinerías. Todo cemento, sí, señor. Todo cemento que repercute en trabajo, que repercute en riqueza. ¿Y dónde está la riqueza? Viene, pues. ¿Dónde está? No tienen para pagar a proveedores. ¿Por qué? Porque caen los precios del petróleo y caen los precios de las exportaciones nuestras, viene menos plata. Es que es menos difícil que el primer grado cuando nos enseñan a sumar con decimales. Profesor. A ver, dos precisiones. La primera es que el periodo que ha mencionado el economista Vergara no puede ser comparativo para ver qué podemos hacer hacia el futuro. Yo insisto que es un periodo oscuro, nefasto para la historia ecuatoriana. En el año 2000, 3 de cada 4 niños del sur de Quito estaban en desnutrición. Cifras de aquí. Año 2000 en la capital de la República, y podríamos dar muchas más. Habían cantones en el Ecuador que tenían 95% de pobreza, por ejemplo en la provincia del Chimborazo. Esa no es comparativo. El problema que ahora están señalando tanto Carlos
Los dos Carlos. Digamos, yo lo veo de la siguiente manera. Hay un contexto internacional obviamente desfavorable. Apreciación del dólar, caída del precio del petróleo, disminución de remesas, etcétera, etcétera. Crisis de Europa que ha expulsado trabajadores ecuatorianos. Siempre has hablado del modelo, que el modelo ya se agotó. El problema, eso es lo que digo. En ese contexto de crisis internacional con estos elementos, ¿qué se ha mantenido? Un esquema de inversión y de gasto que funcionó sin lugar a dudas en el primer periodo del gobierno del presidente Correa, sin lugar a dudas. Toda esta inversión que señala Carlos, humana, social y también de cemento, porque no solamente es de cemento, funcionó. Pero en un segundo momento, con esta modificación de las condiciones de ingreso, se mantuvo el mismo esquema. Y ahí es donde yo veo una debilidad, que es una debilidad que se está mostrando en esto que usted menciona, por ejemplo, el inmenso bache que tenemos en el lado fiscal, más de 10.000 millones, sin lugar a duda, el problema de pago de proveedores y otros problemas, claro, como esta sobrecarga de impuestos que tiene que hacer el gobierno para poder solventar un modelo de gasto que ya no es sostenible. ¿Qué debería hacerse? Modificar ese modelo, obviamente, pero no volver a un modelo obviamente fracasado. Porque, tampoco. Carlos, lo que ocurre es que está bien el cemento, ya, la infraestructura está bien, pero había que construir un país productivo, potente, fuerte, una industria sólida, una empresa privada que también tenga capacidad de enfrentar. Porque ahora, cuando vienen las vacas flacas, el sector privado no tiene capacidad de responder. Yo siempre digo que las vacas paren una sola vez al año, pues, ¿no es cierto? Y uno quiere que paran 3 veces Sí, para lo ideal tener más sería leche que y sean no 3. paren, pues, ¿no es cierto? A ver, yo voy a poner solo un ejemplo. Los 7 proyectos de propósito múltiple no es cemento, es producción a futuro. El Plan América produce 2 cosechas y media de arroz al año, con lo que hace 170 quintales para el productor campesino nuestro. En las zonas de Daule y Vinces, con una cosecha al año, se produce aproximadamente 40 quintales. Con el proyecto de propósito múltiple, 170.000 hectáreas van a entrar en un proceso de producción de alta tecnificación. ¿No es eso producción? ¿Dónde está el sector empresarial privado sólido? Allá voy, ¿no es cierto? Yo le escuchaba a un agricultor que decía, ¿en dónde están las 3 cosechas y media? Por favor, pues, se inaugura en noviembre, se siembra la etapa de invierno y esperemos el verano para que vean. ¿En dónde están? No dude del sector empresarial ecuatoriano, ni del grande ni del pequeño. Ya va, Alfredo. Es que le estoy debiendo la palabra a Carlos. Los campesinos ecuatorianos van a producir en este país. Profesor. Bueno, de hecho, el Producto Interno Bruto y la renta per cápita, sobre todo, han crecido de manera significativa. Las recaudaciones tributarias no en la misma dimensión. La recaudación tributaria ha crecido bastante más que el crecimiento del PIB. El PIB un poco más que se ha duplicado. La recaudación tributaria casi se ha triplicado durante todo este periodo. Eso sí. Claro. Usted compara el último trimestre del 2015 con el primero del 2016 hay que tomar y hay en una cuenta baja. ¿Por qué? Porque no hay un sector productivo privado, solvente, sólido, que sostenga una incapacidad de obtención de recursos de lo público. La presión tributaria ha pasado del 10% respecto al PIB a casi el 14%. Y una vez más, hasta la saciedad hay que continuar señalando que el crecimiento significativo de la recaudación tributaria no es por creación o incremento de impuestos. Aquí tengo un informe preparado por la actual administración en donde demuestra que más del 90% del incremento en la recaudación se debe a gestión. Y claro, algunos analistas, la prensa, Diario El Comercio publicaba que el SRI administra 30 impuestos, de los cuales se han creado el otro, y bueno, habla de varios segmentos de impuesto a la renta como si fuesen impuestos diferentes, habla de varios ICE como si fueran impuestos diferentes. Pero lo importante, economista, sería que la economía en su conjunto tenga mayor capacidad de producción y por lo tanto genere más impuestos. A eso vamos. No porque tenga más capacidad de controlar. El año anterior ingresaron a la economía ecuatoriana, solo por concepto de la caída en el precio del petróleo, 7.000 millones de dólares menos. Ahí está. Es obvio que ha de haber un impacto, no solo en el sector fiscal, sino también en el sector privado, porque finalmente ese dinero que es inversión y gasto público va a parar en el sector económico. Hay que reconocer que todavía tenemos una fuerte dependencia del petróleo, pero cada vez menor. Ahora, el peso en las finanzas públicas del petróleo prácticamente es cero.
Y yo le escuché al ministro de Finanzas que el año anterior, ¿cuánto ingresó por concepto de ingresos petroleros netos? Cero. ¿De qué estamos viviendo fiscalmente? Básicamente, por supuesto, de la recaudación tributaria y también del endeudamiento. Claro, lamentablemente, ahora defendemos la política contracíclica, pero difícilmente podemos aplicar una política contracíclica en condiciones de enfriamiento de la economía, pero cuando las posibilidades de financiamiento de la inversión pública son difíciles. Pero la lección de la historia es que la política fiscal contracíclica debió ser siempre la alternativa y nunca, del 2000 al 2006, por ejemplo, jamás se quiso entender aquello. Alfredo. Nuevamente yo lo que trato de ver es en perspectiva esto, dejando un poquito la paja a un lado, porque no hay tiempo para fijarnos ir al detalle, claro. ¿Qué es lo que pasa? El Ecuador es un país dolarizado durante 16 años, clarísimo. La dolarización ha hecho muchísimo bien en reducción de una pobreza continua. Pero quiero aquí anotar dos cosas. Hace 15 días salió un anuncio del INEC en que informaba que la semana pasada, el INEC, ¿no?, informó que después de 14 años de reducción de la pobreza, lastimosamente, dicen ellos, y es lógico que lo digan así, en el 2015, ya con cifras oficiales, subió, no dicen cuánto subió. Yo lo que digo es lo siguiente: si un modelo fracasa o comienza a un modelo además supuestamente socialista, supuestamente de izquierda, supuestamente en favor de la gente pobre, fracasa cuando, y después de 14 años con toda la variopinta de gobiernos que hemos tenido, fracasa en el primer año que el precio de un producto de exportación muy importante, como es el petróleo, fracasa y comienza a incrementarse la pobreza, es porque ese modelo ha fracasado. Ah, pero lindo. No. Eso es, y perdón un ratito. Yo quiero provocar dos cosas, yo estoy hablando de cosas globales. Y la segunda cosa, ¿por qué fracasa la cosa y por qué un poco no se ha expandido más como se han expandido otros países como Panamá, Salvador? Los otros dos países dolarizados. ¿Por qué en el Ecuador no? Porque la dolarización ha sufrido un permanente boicot a raíz del año 2008. ¿Por qué boicot? A través de los impuestos que gravan a un tipo de divisa y a otro tipo no. La salida de impuestos a la capital, las salvaguardias y el famoso timbre tributario que hay. Eso es boicotear el proceso de dolarización. Pero ese proceso ha sido tan sólido que hasta hoy resiste. ¿En beneficio de quién? De la gente del Ecuador, de la mayoría de los ecuatorianos. Carlos, tengo que ir a la publicidad. Enseguida que retornemos le doy la palabra a usted. En un instante volvemos aquí en el programa La Polémica. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Como nos habíamos comprometido, la palabra para el ingeniero Carlos Vallejo. El planteamiento que ha hecho el economista Vergara es que una vez que bajó el precio del petróleo, el modelo fracasó. Es que querer culparle al modelo un problema internacional es querer simplificar las cosas. A ver, cierto es que se mantuvo bien el dólar por precio del petróleo, pero no por eso especialmente, porque se devaluaba el dólar y recibíamos más dólares por nuestras exportaciones. No se olvide que en un país dolarizado solo dependemos para la economía de lo que exportamos y entran dólares y de lo que gastamos y salen dólares. Bien, el dólar se deprecia, se devalúa y gana terreno frente a los otros países. Comienza a apreciarse el dólar, se hace más caro el dólar y el Ecuador se hace más caro. Y exporta menos, porque compite con otros países que pueden devaluar su moneda. Del 15 al 16, cada vez estamos no exportando menos volumen, estamos recibiendo menos dólares. El atún cayó en un 60% el precio, el camarón cayó en el 48% el precio, el brócoli en el 36%. Eso quiere decir menos ingresos. No solo eso, al haber menos ingresos, y Carlos y Diego me darán la razón, los ingresos al fisco también están disminuyendo. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas que pagaban más impuesto a la renta van a pagar menos impuesto a la renta. El 12% del IVA a las importaciones van a disminuir. Entonces, la economía es diferente. No le culpemos al modelo,
por ganas de salir y volver a la época de Lucio Gutiérrez o de quienes se apropiaban del petróleo para que cambiemos el modelo. El modelo. A ver, yo ahí sí voy al Ahora modelo, sí, por ahí fin. voy al modelo. Y voy por lo siguiente. En primer lugar, coincido creo que con todos, que hay un tema internacional que está golpeando. En eso no nos vamos a meter porque no pinchamos ni cortamos a nivel internacional. El Ecuador es de este tamaño en el tema del petróleo. No es fijador de precio, es tomador de precio. Yo voy al modelo. En un momento determinado, en el debate que mencionaba el economista Vergara, el presidente Correa dijo, ¿qué tiene que ver la política con la economía? Yo digo, mucho. Muchísimo, es más, hay modelos de economía que se basan en lo que se llama la productividad total de los factores, donde hay elementos de la política que entran en la economía. Y si no, veamos lo que dicen los premios Nobel, Stiglitz, Krugman y otros economistas connotados como Rubini o Varoufakis. No, es decir, la política sí interviene en la economía. Usted refería en uno de sus twitters en el sentido de que, por ejemplo, la libertad de expresión es un ingrediente en el manejo de la política. El Ecuador está en el puesto 108 de 180 medios a nivel internacional y no es un economista del mainstream, digamos, del pensamiento ortodoxo el que dice eso, está al otro lado, es más bien de los heterodoxos. Entonces, yo creo que en un momento determinado, el modelo de gasto que funcionó contracíclicamente durante la crisis del año 2009, sin lugar a dudas, deja de funcionar, porque tenemos estas contracciones internacionales que impiden que entre la misma cantidad de dólares en un país que sigue siendo altamente dependiente del petróleo, altamente dependiente de las remesas de los emigrantes y de 3 o 4 productos no tradicionales, digamos. Es decir, entonces, ¿dónde hay que poner el énfasis? En estos otros elementos que están contrayendo la posibilidad interna de hacer frente a una economía internacional compleja. ¿Cuáles son estos? Ahora, varios. Por ejemplo, uno solo. Sí. ¿Por qué razón los empresarios ecuatorianos, y no me refiero solo a los grandes, me refiero a los empresarios ecuatorianos, productores, cooperativos, etcétera, muchos, no entran en este proceso a entregar su contingente humano para hacer frente a un momento en el cual el Ecuador no tiene los ingresos que tenía hace unos años atrás? Ahí vienen los componentes políticos. Entonces ahí viene otro tema de componentes que no se los está tomando en cuenta con la misma vehemencia con la que se debería tomar los elementos económicos de impuestos, por ejemplo. Carlos, el modelo se fundamentaba en los enormes ingresos que tenían vía petróleo y vía exportaciones. El dólar estaba muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto teníamos estas cantidades impresionantes de dinero. Y claro, el sector público, el sector estatal, derrochaba, lanzaba a la economía camionadas de dinero. Y entonces se proliferaron centros comerciales, la gente consumía, hay más celulares que seres humanos, los vehículos llenos en las carreteras, en las calles de nuestras ciudades y de nuestros campos, había un consumo espectacular, todo dependiendo de un gran motor que era el Estado. Ese motor, Carlos, se desinfla como consecuencia de esto que usted ha mencionado y todo el país se echa para atrás. ¿Por qué no destinaron recursos, ofensivas, campañas, promociones, no sé, para fortalecer el sector privado? Ese es el cuestionamiento que se hace. La economía es social y política por excelencia. No se puede separar las tres. Van siempre juntas e interdependientes en primer lugar. En cuanto al modelo, el modelo económico puro no se sustenta exclusivamente en la dinamización de ella, de la economía de la producción, por parte del Estado a través de la política fiscal y tributaria, sino que existen otros elementos que van hacia lo social, que van hacia la infraestructura, hacia preparar las condiciones para que la actividad productiva privada se desenvuelva fluidamente. Y aquí debo señalar que el gobierno, el Estado, ha cumplido su tarea. Quizá no a la perfección, pero bastante bien. Yo veo que más bien el sector privado queda en deuda. Como que ha habido una suerte de inercia rentista a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que se ha producido más, pero de lo mismo. Lo que pasa es que no se ha diversificado, cómodos, Carlos, no se han mejorado la productividad. Hasta nos volvimos vagos. En el sentido de que teníamos un Estado que tenía cualquier cantidad de plata y basta tener algún contrato, alguna cosa, ya estaba. Entonces, claro, pretender que el modelo es solo la capacidad del Estado para dinamizar la economía y cuando no hay plata el modelo fracasa, sí, yo creo que es extremadamente limitante, es desconocer todas las otras facetas, ingredientes de este fenómeno integral que podríamos llamar de alguna forma, por ejemplo, desarrollo económico, humano y social. Ahí no tiene que ver solo las finanzas públicas, porque
¿Qué tal si es que hubiese la posibilidad de endeudamiento y que los 6.000, 8.000 millones que harían falta para mantener el ritmo de inversión y gasto, el problema, siendo así, que depende solo de aquello, el problema quedaría absolutamente resuelto? Es gravísimo hablar de un fracaso de un modelo que yo firmemente creo que en estos 9 años de gobierno del presidente Correa, la historia ecuatoriana ha cambiado diametralmente. El Ecuador de hoy es completamente diferente y más mejor, como diría nuestro Montubio, diametralmente ha cambiado, en eso estoy totalmente de acuerdo. Antes de lo que yo recuerdo, tal vez se podía decir que dependíamos de la deuda externa del 80 al 2000, ¿ok? Pero jamás Ecuador, a pesar de los múltiples booms de monocultivo o de monoexportación que ha tenido, ha dependido el Ecuador de un solo producto, como hoy sí hemos demostrado con lo que mi última intervención, que dependemos del precio del petróleo. Sube el precio del petróleo y todo está bonito. Hasta los gobiernos parecen eficientes, hasta el modelo parece productivo. Baja el precio del petróleo y en un año se hace burbuja y se hace humo, toda esta fantasía de milagros y cosas que están publicitados hasta ahora. Yo quiero referirme a una cosa. Considero yo que la salida lógica al actual hundimiento que tiene la economía es profundizar el proceso de dolarización, dejar de boicotearlo, lo que ha habido en estos últimos 8 años, profundizar el proceso de dolarización. Muy bien, cuando alguien habla de dolarización, y aquí he escuchado a mis tres contertulios, automáticamente dicen, no, un momento, la dolarización es mala porque no podemos devaluar, es decir, porque no podemos empobrecer al pueblo ecuatoriano, la devaluación porque siempre no podemos es pobreza. Imprimir recursos, imprimir billetes sin ninguna base. Yo digo, precisamente porque no podemos devaluar y porque no podemos imprimir billetes, la dolarización es buena, es lo mejor que ha pasado. Y no debemos seguirla boicoteando en el año que falta a este gobierno, sino más bien tratar de profundizarla, abrirnos al mundo, abrir a la inversión financiera externa. Y el único argumento, si es que tienen otro, me gustaría oír, contra la dolarización es que no podemos devaluar. Y como no se puede devaluar, pues aquí lo han dicho, no se puede exportar. Eso es totalmente falso. Esta mañana saqué una publicación del Banco, no sé si se puede, está pequeñita la cosa, del Banco Mundial. Yo sé que Diego alguna vez citó esa publicación, la famosa publicación del Banco Mundial, BM Data que se llama, donde se demuestra claramente, y no sé si puedo... Atrás, en la parte de ahí, eso ahí. Perfecto. Ya. Aquí tenemos, para poder comparar esta mañana, los 15 años antes de la dolarización y los 15 años posteriores a la dolarización, de 1985 hasta el 2000, 2000 es la raíz, esta la cambia, y del año 2000 al 2015. Como se ve claramente, esta línea acá nos demuestra las exportaciones del Ecuador, exportaciones de volumen, no sé si alcanzan a ver que dice Export Volume Year 2000, en volumen, no en precio. Es decir, aislamos la cuestión del petróleo, porque si no aislamos de eso, pues cada quien va a hablar, es que el precio del petróleo bajó, es que el precio del petróleo subió, porque estamos tan condicionados al precio ese. Esto es volumen de exportaciones totales, incluyendo petróleo, ¿Qué es lo que pasa? Después de la dolarización, el volumen sube de 100, que es el índice, aquí dice, el índice del año 2000, a 220, es decir, más que se duplica en los 15 años primeros de dolarización. Y digo, independientemente del alza del precio pero y en cambio en el periodo previo, en los 15 años previos a la dolarización, subió de 45 a 100. Es decir, subió muy poco después de la dolarización. El volumen de las exportaciones se incrementa. Así es, sin nadie discutir eso. Como ventaja de la dolarización. No, a todo lo contrario a lo que Carlos, manifestado aquí. Yo le entendí a usted que sí, el volumen incrementó, pero los dólares bajaron porque la depreciación y la... Cuando un político que quiere hacer oposición pierde la objetividad. Yo no puedo concebir que se sostenga, y no estoy diciendo ni que salgan de la dolarización, ni estoy proponiendo o boicoteando la dolarización. Estoy haciendo una pregunta. Con excepción de Panamá, que tiene otro tipo de actividad, que no la voy a decir, muy diferente a la nuestra, y Ecuador, el resto del país son mudos, son tontos por tener su propia moneda.
Los europeos son unos imbéciles que tienen su propia moneda. Los rusos, ¿cómo? El euro, no sé si ha oído hablar del euro. 22 países. Pero 22 países, pero bueno, no son dolarizados, pues. No están con una sola moneda en el mundo, pues. Y todo el resto del mundo tiene su propia moneda, pero no voy a eso. Claro que con la dolarización en los primeros años se recibió más dólares y creció la producción, si no estoy diciendo que no. Y en este último año ha crecido la exportación, pero han bajado los ingresos por el problema de la dolarización, que al haberse apreciado el dólar estamos recibiendo menos dólares, primera cosa. La segunda cosa, con relación a que el gobierno y el modelo sigue gastando, por favor, en lo que es inversión no puede paralizar la obra, aunque la oposición se desespere para decir que ha fracasado Correa. No hay que parar la obra, y cuando uno hace algo en términos personales y se le acaba la plata propia, se endeuda hasta terminar su infraestructura que ha construido. Es la primera cosa. Y en el gasto corriente, como le viene problemas también difíciles porque están cayendo los ingresos, por las razones obvias que hemos explicado, hay que buscar mecanismos para controlar cierto exacerbado sistema de gastos que tiene el país. La sociedad ecuatoriana, y puede ser hasta crítica al actual gobierno, la sociedad ecuatoriana que ha formado este gobierno, que ha crecido en más de 1.300.000, la clase media ecuatoriana se acostumbró a gastar. Esto es. Y eso no es culpa del gobierno. Es una sociedad, modelo, es el modelo. No es el modelo, porque se puede controlar, y ahora que estamos con dificultades hay que controlar. Y las salvaguardias para controlar. El timbre fiscal para controlar y apoyar a los exportadores, porque si quieren dinamizar la economía, hay que dinamizar el sector productivo. Esto es. Y cada vez es menos competitivo por los problemas que hemos señalado aquí. Veo que ya van al timbre exportador, al timbre cambiario, el que timbre cambiario, ¿no? Solo digo que está sonando porque acaban de decir. Yo entonces, no estoy cerca de eso. Eso sí sería la muestra fehaciente de que Dajic está al lado de Correa. Y es ahí sí. Bueno, yo no le he visto sería nunca. la muestra fehaciente de que el pasado ya volvió, como está volviendo en algunos sectores que he visto, hay funcionarios cuestionadísimos que están ahí. No, entonces yo creo que sería un error tremendo lo del timbre cambiario. Un error tremendo, porque es darle a un sector que es monopólico además en el control de las divisas la posibilidad de manejar lo que sería un precio devaluatorio, eso sí. Solo una pregunta, dólar, ¿no? Propongan algo para apoyar al sector productor y al sector exportador, pero propongan, no solo critiquen, propongan. Uno, dolarización es más popular que el presidente. Veía encuestas en estos días, 85%, y yo en eso discrepo también con el economista Vergara. Correa siempre planteó mantener la dolarización. Yo fui ministro de Política Económica en un año muy complejo, donde no era un problema de que íbamos a salir de la dolarización, sino que nos iba a expulsar la caída enorme que tuvo las reservas en el año 2009-2010, y siempre planteó el presidente mantener la dolarización. Yo creo que el tema no es salir de la dolarización en este momento. Es más, democráticamente la gente quiere dolarización, más allá de que tengamos problemas de no tener un instrumento de política monetaria como tiene Colombia y tiene Perú, y eso sí nos vuelve complejo. El aumento del volumen de la entre el periodo antes del 2000 y después del 2000 no se debe solo a la dolarización, cambió estructuralmente el mercado mundial. Y hubo una revalorización de una serie de materias primas donde el Ecuador era y no solo eso le pasó al Ecuador, le pasó a muchos países que no dolarizaron también. Ese es otro problema. ¿Qué hay que hacer? Yo no creo que el problema sea parar las obras públicas, pues. El problema es modificar algunos elementos del manejo de la economía, en el sentido que lo decía Carlos hace un momento, la economía entendida como ciencia social, histórica y política, y no solamente como un tema de técnicas o instrumentos tecnocráticos y burocráticos. No es así. Y ahí entran elementos de la política que juegan fundamentalmente. Uno, fue un error entregar el campo Auca a Schlumberger, pues, porque previamente fue un error hacer una modificación de la ley 42 al sistema de contratación de servicios petroleros. Eso es un tema de política incidiendo en la economía. Es un error que la mayor parte de los proveedores del desayuno escolar sean empresas grandes y no empresas de la pequeña producción y de la economía solidaria. Es un error, el error de política que se manifiesta en la economía. Es un error que el modelo de crecimiento enorme del gasto y del ingreso en el Ecuador haya generado ganancias monopólicas gigantescas en el país, donde un sector empresarial rentista, o como se lo quiera llamar, tiene unas ganancias más grandes que en cualquier época histórica.
Y es un error no haber beneficiado una amplia gama de productores más pequeños para que sostengan la economía cuando se caen los ingresos petroleros. Carlos. 3 compromisos deberían convocar a toda la colectividad, al sector público y al sector privado. 1, mantener los niveles de empleo, no perder los niveles de empleo. Creo que la ley que prácticamente ya está vigente, de flexibilización laboral, ayudará, no es de flexibilización precisamente, pero contribuirá a evitar que sigan perdiéndose los empleos, que a propósito, la tasa de desempleo en diciembre del año pasado fue del 4,77, habría crecido ya un medio punto aproximadamente, estimo, pero la tasa de desempleo de diciembre del 2006 fue del 6,3%, solo para efectos de comparación. Un segundo compromiso, tenemos que hacer todo para no perder lo que se ha avanzado durante estos 9 años, sobre todo en el ámbito social. ¿Y de qué depende aquello? Depende de la organización y capacidad y conciencia política de la colectividad. Es así, la adhesión para no volver al pasado es una decisión política que se la debe tomar a través de la conciencia y organización política. Y lo tercero es mantener la dolarización. Teórica, académicamente, creo que estamos aquí quienes nos hemos opuesto a la dolarización, pero una vez que entramos, la salida en términos de costo social, sobre todo, sería desastroso. Y precisamente lo que señala el economista Vergara del boicot. El boicot a través del ISD, el boicot a través de las salvaguardias, el boicot a través del timbre cambiario, CAT, creo que podría quedar mejor, un CAT Plus, creo que precisamente contribuyen a garantizar, a sostener la dolarización. Yo estoy plenamente convencido en la práctica y en la teoría que el ISD, por ejemplo, contribuyó de manera importante a sostener, a evitar la salida porque me da la gana, simplemente saco dólares. Eso evitó. Recuerdo claramente que el primer año de vigencia del ISD no salieron a cuentas bancarias del exterior 2.000 millones de dólares. Es decir, tenemos que mantener, y lo que se está haciendo precisamente es para garantizar la permanencia de la dolarización. Pero de hecho, ¿qué hacer frente a la ausencia de política monetaria? Hay unos sustitutos no perfectos, y qué hacer frente a la ausencia de política cambiaria. Esa es la pregunta. De ahí que las salvaguardias, y llámese como se llámese, timbre cambiario o CATS, que no significaría volver al pasado, sino que se requiere una política cambiaria que sustituya mínimamente a la ausencia devaluatoria, que tampoco estoy de acuerdo en volver al pasado en las devaluaciones presionadas por ciertos sectores, la banca y los exportadores. Gracias, Carlos. Para devaluar. Tengo que ir a un corte comercial, Alfredo. Tengo que ir a la publicidad y volvemos en un instante. Bien, vamos a concluir, tenemos el último segmento del programa, voy a dar la palabra a nuestros panelistas para una apreciación final, casi una proclama. Diego, con usted empezamos. 3 cosas. La primera, hay que mantener los logros sociales y particularmente el empleo. Creo que en ese sentido sería un error garrafal el que el gobierno del presidente Correa decida imponer cualquier cosa parecida a un timbre cambiario, que es una suerte de desdolarizar la economía, porque se crearía un mercado paralelo donde quienes van a controlar la divisa son los que han controlado históricamente la divisa en el Ecuador, los exportadores y un grupo de banqueros. Eso sería un mercado paralelo del dólar, gravísimo, totalmente en contra de eso. Segundo, creo que la alternativa no es volver al periodo 2000-2006. Eso fue superado, es un periodo oscuro, y lo que hay que hacer es avanzar, pues, o sea, ir hacia un modelo que resguarde lo que tenemos y modificar aquello que no está funcionando. Y un tercer elemento, creo que la política, cosas como los intentos de permanecer eternamente en el poder a través de la modificación constitucional para la reelección indefinida, cosas como estas de modificar los temas laborales donde hay flexibilizaciones, el mismo argumento que se tenía durante la terciarización para garantizar el empleo, flexibilizar. Escucho, sí me preocupan algunas cosas como los 9 meses de permiso para las madres, donde además hay un machismo impresionante en la concepción.
y he leído artículos en los que se dice que eso va a evitar la desnutrición de los niños. Creo que es al revés, que eso va a provocar incluso problemas tremendos. Creo que la política y lo social está jugando en este momento de una manera trascendental y creo que hay que tomarlo en cuenta, y eso implica también plantear una alternativa al modelo político, ahí sí, para el año 2017. Carlos Marx Carrasco. Lo primero, conciencia política de la colectividad para defender todo lo que se ha avanzado. Lo segundo, cómo evitar que salgan, que se desangren las divisas, que provoca una suerte de anemia monetaria, haciendo correr serio riesgo a la dolarización. Y esto solo se consigue controlando al máximo la salida inmotivada, por llamarlo de alguna forma, de dólares, promocionando o incentivando el ingreso de dólares a través de las exportaciones. Obviamente, la inversión extranjera también tiene que responder. Yo no sé cómo así la inversión extranjera no mismo se anima a venir a Ecuador. Uno se pregunta por qué a otros países se va y acá no, cuando las condiciones políticas, las condiciones económicas, la infraestructura, etcétera, de otros países son casi deplorables, acá se tiene todo. Probablemente ciertos dirigentes empresariales y voceros políticos son los responsables más bien de ahuyentar a inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros. Yo creo que hay que reforzar aún más la cultura tributaria y hay que convencerse que el mercado solito nos llevará a la debacle final. Ok. Carlos Vallejo, por favor. Cuidar lo social. Jamás renunciar en este modelo que debe continuar a lo social. Y en lo social especialmente cuidar fuentes de trabajo. Yo creo que ahí coincidimos todos, pero hay que decir por qué y cómo. Yo creo que es fundamental poner a funcionar todo el aparato que está montado en el país con una nueva estructura que beneficie al pueblo ecuatoriano en función de incrementar la producción. Un pequeño paréntesis, cuidado le meten este gobierno a Dajic. Dajic dice salir del modelo para el timbre cambiario. No. Hay que evitar que haya acaparamiento, sí. Y en eso el Ecuador ha cambiado. De 4 exportadores de banano hay 780. Hay que cuidar que no acaparen, sí, pero fundamental para fomentar las exportaciones de este país. Cuidar el trabajo significa apoyar con crédito, con asistencia técnica, con confianza en la producción agropecuaria de nuestro país a que incremente la producción. Para salir del modelo de primarios como exportadores van a pasar 50 años. Yo digo que hasta que inventemos el avión a propulsión a chorro con cebolla paiteña será después de 50 años. Hasta tanto, fomentemos la exportación que tenemos en el país y fomentemos el trabajo. Consolidemos a una economía que dé trabajo al pueblo ecuatoriano. Perfecto, señor. Economista Vergara. Dos cositas, nuevamente refiriendo a cifras oficiales y a esta publicación del INEC de hace poco tiempo, que dice en resumen, hay varias cifras ahí que dice, que el año pasado la ocupación plena llegó al 40.89%, la ocupación plena. Ahora llamada, dicen aquí, pues la ocupación adecuada, el empleo adecuado. Hay un político nacional que repite mucho que el punto central de su política será el incrementar la tasa de empleo, porque no es posible, dice él, que de cada 10 trabajadores ecuatorianos, solo 4 tengan un empleo adecuado y 6 sobrevivan prácticamente en la subocupación tratando de conseguir algo en las calles o donde sea. Ese para mí es el principal problema estructural. Primero. Segundo, ¿qué hacer? Y con es la última cosa. Sí, por favor. ¿Qué hacer? Sencillamente, la salida es caminar más rápido hacia donde el Ecuador está yendo. Aunque esta dirección esté en contra de la política económica o de la economía política de los gobiernos. Mis 3 contertulios han manifestado así, que ellos han oído hablar al jefe del Estado que él no saldrá. Lo han dicho varias oportunidades aquí. Yo estoy de acuerdo con ellos, yo también le he oído, y eso que yo no le oigo mucho, le he oído que dice y manifiesta que no saldrá de la dolarización. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Están ahí imponiéndose y siguen, se habla del timbre cambiario aquí, siguen cosas que boicotean la dolarización. Y esto, insisto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y con esto quiero terminar. Pues primero, desde que desaparezca el impuesto del 5 al flujo de capitales, eso impide la inversión externa, impide la bancarización internacional del Ecuador.
lo impide. Segundo, adelantar 3 meses la cuestión de la reducción de las tarifas, las sobretasas o salvaguardias, porque eso también impide la venida de capitales. Tercero, quitar voy a quitarme las cosas y decir lo último, que el Banco Central, y un poco aquí aspiro a la que tenga alguna influencia el expresidente del directorio del Banco Central, que el Banco Central también entienda que estamos dolarizados y que por lo tanto las prácticas operativas del Banco Central, hechas y fundadas hace años cuando teníamos el Sucre, ya no rigen. Y entre esas, la principal, creo yo, porque más estorba, la existencia de la Cámara de Compensación, que ya no tiene ningún objeto, que es una cuestión totalmente arcaica, mantenerlo en un país dolarizado. Que estorba en la operación de las dólares. Voy a un corte comercial y despedimos el programa. Ya está. Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Carlos Mars Carrasco, Diego Borja, Carlos Vallejo y Alfredo Vergara. Gracias a ustedes en sus casas. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.